cambio una bolsa de leche en polvo de la que le dan a los bebés por 1 litro de aceite. Una de las publicaciones más tristes que he leído. Con un mes entero trabajando no te puedes comprar un pomo de 5 litros de aceite. Buenas, ¿tienen aceite? Mi vida, ¿tienen aceite? Niños, ¿tienen aceite? Mi vida, para comprar el aceite del mes pasado. No te ni el aseo, ni el aceite, ni café. Bueno, mi vida, ¿qué están vendiendo aquí? Picadillo de bepollo. Coroné, porque miren, un sitio cubano, pero donde no puedes comprar desde Cuba. Nuestra fuente confiable por el mercado negro. Esto que ustedes ven aquí es el aceite de 2 personas para un mes. Te voy a enseñar cómo comprar aceite y no morir en el intento. Voy a ir calentando el aceite. Se acabó el aceite. Vamos a tener que ir a la bodega a ver si ya llegó. Pero para eso necesitamos un pomo vacío, la libreta de abastecimiento y el dinero, porque nada de esto es regalado. Estamos listos para ir a comprar el aceite a la bodega. Pero claro, llévate un hilito, el mejor amigo del cubano. La bodega es el lugar donde a los cubanos nos venden mensualmente los alimentos, los productos normados y que además se compran con la libreta de abastecimiento. Sin la libreta no puedes comprarlo. Ay, espérate, que tú no me conoces. Mi nombre es Nauris y este es un canal sobre realidad cubana. Hoy te voy a enseñar las diferentes formas en que los cubanos compramos aceite. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la metodología? Por supuesto, te voy a enseñar cómo comprar aceite y no morir en el intento. Y es que a mí, y bueno, a casi todos los cubanos nos deben el aceite del mes pasado. O sea, que el mes pasado no nos dieron el aceite que correspondía a ese mes. Entonces, por supuesto, hay que hacer magia para freír las cositas para cocinar. Y vamos a ver si ahora tengo suerte y ya llegó ese aceite del mes pasado. Bueno, mi vida, para comprar el aceite del mes pasado. ¿Tengo algo más pendiente del mes pasado? Un aceitico nada más. El aceite ya. ¿Y el de este mes ya vino? No, de este ni el aseo, ni el aceite, ni café. Vino todo el arroz, vino todo el azúcar. Ya. Dame nada más el aceite, ¿eso me viene? Sí, no, 12 pesos más. 12. ¿A qué lo trajeron? Sí. Hoy lo estaban trayendo en la fresa, que era donde no lo habían traído. Gracias. Totalmente logrado. Logré comprar el aceite mío y de Lisander. Esto que ustedes ven aquí es el aceite de 2 personas para un mes. Miren, le voy a quitar el papelito para que ustedes vean por dónde es que está, porque por supuesto este pomo no es nuevo. Este pomo es de otro pomo de aceite y bueno, yo ya lo tomé para ir a la bodega mía. Esto es lo de 2 personas, o sea que lo mío vendría siendo por aquí y lo de Lisander, bueno, la otra parte. Y además coroné porque miren. ¿Y los huevos también vinieron? Voy a ver en la libreta a ver si los cogimos. No, 22 pesos. 22 pesos. ¿Se vencen hoy? ¿Se vencen hoy? Ay, Dios mío, casi no nos enteramos. 24 pesos. ¿Cuántos huevos? 10 huevitos, menos mal. Gracias. Estaban los huevos ahí. Ya era el último día, ya se iban a vencer. Vi a una señora que compró los huevos delante de mí y le dije, oiga, ya llegaron los huevos. Y me dijo, sí, ¿usted lo ha cogido? No, no lo he cogido. Y bueno, serían 10 huevos para 2 personas, 5 por cada uno mensual. Si alguno de ustedes es bodeguero cubano y me está viendo, yo quiero hacerles esta pregunta. A ver, se supone que yo tenga 7 días para comprar los huevos en la bodega, pero si pasados estos 7 días yo no los compro porque me enfermé, porque no pude ir, ¿qué pasa entonces con estos huevos? ¿Se los regresan a algún lugar del gobierno? O sea, ¿la bodeguera lo informa? No les pregunto a ellas porque yo sé que cuando uno les hace estas preguntas a los cubanos les da miedo, que sea porque, no sé, porque estamos preguntando para decírselo a alguien más. Y bueno, por eso no les pregunto. Pero bueno, si alguno de ustedes tiene esa respuesta, me la dice. Aclaro que en Cuba tampoco hay donde comprar huevos, además de estos huevos que nos venden por la libreta de abastecimiento. Tendrías que comprarlo en el mercado y un fil de huevo de 32 huevos más o menos estaría costando de 8 a 9 dólares, que es justamente la pensión de un jubilado. Evidentemente, este aceite no nos va a alcanzar para el mes, así que yo voy a comprar antes de que se me acabe. Y les voy a estar enseñando las diferentes formas en que pudiéramos comprar aceite a los cubanos. Vámonos para las tiendas en MLC, para las tiendas en dólares, moneda libremente convertible. Vamos para allá. Por supuesto, primero voy a dejar los huevos en la casa, que no me los voy a llevar a pasear por ahí. Vamos.
Buenos días, permiso, hacer una preguntita aquí mismo en la puerta. Buenas, mi vida, ¿tienen aceite? De oliva nada más. ¿Y de soya? Ya ven que el único aceite que hay en esta tienda a la época es de oliva, pero es sumamente caro porque cuesta unos $10 y el salario promedio de un cubano es de $24. Nosotros los cubanos todos quisiéramos comprar aceite de oliva, pero no podemos porque es el más caro. El aceite de soya en estas tiendas nos estaría costando máximo $1 o $2. Ya, por eso es que no consumimos aceite de oliva, no es que no nos guste, por supuesto que nos gusta y es muy saludable. Y esa cola ahí es para picadillo. Buenas, mira que están vendiendo picadillo de pollo. La mujer que iba por la detrás libre. de ti ya cogió ticket. Ya como. Se fueron. Porque las dos se fueron, yo iba detrás de esas dos. Picadillo de pollo, caballero, cuando sacan algo, por más sencillo que sea, hacemos la cola porque es que no hay de otra, si no tienes que comprarlo más caro por ahí. Y ese lugar donde están haciendo cola es del estado. Bueno, niños, ¿tienen aceite? Ah, carnicería, ¿se puede? Gracias, no sabía. Lechuga 55 en una tienda. Aceite no me puede. Por la libreta nada más. Eso es para los módulos nada más. Sí, por la libreta me está sirviendo por los módulos. Pero bueno, tenía la esperanza que a lo mejor hubiera aquí en las tiendas. Esperanza no va a haber nada, mamá. Es la esperanza de nosotros. No es fácil. Pechuga de pollo, $55. Perdón, $55 un paquete de pechugas de pollo. Si el salario promedio de un cubano es de $24, ¿qué locura es esta? Que alguien me diga, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Niños, ¿tienen aceite? ¿De oliva cómo? $15. Gracias. Tienen que dejar esta puerta libre, que es otra tienda. ¿Aceite de soya? ¿De oliva tiene? De ninguna. Bueno, mi vida, ¿tienen aceite? Ya sé cuándo más o menos no entra. Tienes que buscar las MIPIB, porque aquí lo van a comprar 1.100. 1.100 pesos las me piden. 1.100 pesos están en las MIPIB. Gracias. Buenas. ¿Tienen aceite? Aceite de oliva. Nada más, ¿a cómo? 15.90, gracias. En las tiendas donde había aceite era de oliva a $15, cuando el salario promedio de un cubano es de $24, lo cual te deja para seguir viviendo en el mes $9. O si no, no tenían. Y lo otro es que pechugas de pollo en $55. Para mí, la verdad que todo eso me deja sin palabras, aunque no me sorprende porque es típico de Cuba. Les cuento que estas tiendas son en dólares, o como le llamamos aquí, MLC, que serían dólares digitales. Pero estas tiendas no están hechas ni para mí, ni para el ingeniero, ni para el médico, solo para los que tienen familia en el extranjero o alguien que les pueda mandar algo de dólares. ¿Por qué digo que no es para nosotros? Porque el gobierno no vende dólares digitales. Dólares en físico, una pequeña cantidad, 100 cada cierto tiempo por persona, en fin. Pero bueno, no es el tema. Estamos hablando de los MLC, que son dólares digitales. El gobierno no vende. Entonces, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo así que el cubano, el ingeniero, el médico cobra en pesos cubanos y las tiendas, los supermercados están en dólares? Pues sí. Esto pasa en Cuba. Y te digo más, si a un cubano lo agarran comprando MLC en el mercado negro, que es donde único se puede comprar estos dólares digitales, pues lo sancionan de alguna forma, una multa, alguna sanción, es sancionado. Por lo tanto, encuentro totalmente absurdo, totalmente injusto que las tiendas sean en dólares en MLC, el cubano compre en pesos cubanos y además de eso el gobierno no nos venda estos dólares para nosotros poder acceder a estas tiendas. Por lo tanto, estas tiendas son inaccesibles para nosotros. Solo pueden ir, por supuesto, los que tienen familiares, pareja, un amigo en el exterior que les mande MLC a las tarjetas aquí en Cuba y entonces comprar en estas tiendas. Evidentemente, por este método de las tiendas en MLC no vamos a encontrar aceite. Así que vamos a probar otro. Vamos a buscar en Rebolico, nuestra fuente confiable de búsqueda de cualquier producto en Cuba por el mercado negro. En Rebolico aparece todo, por supuesto, pero a precios que ustedes ya saben, altísimos, porque son personas que compran las cosas en el mercado en MLC o en otros lugares y luego las revenden, por supuesto. Esto es todo mercado negro. Y buscando en Rebolico, lo primero que me encuentro es un pomo de aceite sellado a 1.300 pesos. Eso serían aproximadamente
aproximadamente $8, cuando el salario promedio de un cubano es de $24 y el pensionado cobra $9 al mes. Todo esto es al mes. O sea que si un médico, un ingeniero, cualquier cubano que gane un salario promedio de $24 quiere comprar aceite, con su salario puede comprar 3 pomos de aceite. O sea que médico, ingeniero, cubano promedio, trabajamos por 3 pomos de aceite al mes. Cuéntame, ¿cuántos pomos de aceite te podrías comprar con tu salario ahora mismo? Sigo buscando en Revolí nuestro segundo método de compra de aceite. Y un pomo de aceite de 5 litros está a 6,000 pesos, que serían hoy aproximadamente $36. Vuelvan a sacar cuenta, si el salario promedio de un cubano es de $24, con un mes entero trabajando no te puedes comprar un pomo de 5 litros de aceite en $36. Pero esto no es lo más increíble. Lo increíble es que aquí en Cuba hoy las personas están intercambiando productos por aceite. Por ejemplo, cambio un fil de huevos por aceite. Cambio un pomo de aceite por fil de huevos. Al que le interese que me escriba al privado. Cambio 7 jabones de baño por 1 litro de aceite. Cambio azúcar parda por aceite. Cambio una bolsa de leche en polvo de la que le dan a los bebés por 1 litro de aceite. Una de las publicaciones más tristes que he leído. O sea, las madres tienen que vender las bolsas de leche que les venden a sus niños de forma normada hasta el año por la libreta de abastecimiento para poder subsistir, para que la familia subsista. Entonces, ¿qué están tomando los niños? Porque les cuento que en Cuba, si el gobierno no vende la leche de esta forma normal, los niños no hay dónde comprarla. De hecho, los adultos no tenemos dónde comprar leche, ni en MLC, ni de ninguna otra forma. Para mí, esto de intercambiar productos, de intercambiar un fil de huevo por 1 litro de aceite, de intercambiar leche por aceite, nos da la medida de la crisis en la que estamos viviendo, en la que no es solamente que haya escasez, sino que las personas no tienen dinero para poder comprar estos productos. Y como tienen otros tipos de productos, entonces los intercambian. Esta crisis, por supuesto, no la van a ver en los noticieros, las van a ver en las redes, las van a ver aquí en los canales de YouTube. Buenas. ¿Algo para comer? Ah, mi vida. Tienes hambre, no es fácil. No tomas ron, lo que haces es comer. Que pueda comer. De esto les hablo, de crisis, de que antes no era común que las personas vinieran pidiendo tanta comida, tantas personas con carteles, incluso de esto es para comer, o sea, dame dinero para comer. Es triste lo que estamos pasando. Entonces esto de intercambiar alimentos nos da la medida de la enorme crisis que estamos viviendo. Esto me hace pensar cuando, por ejemplo, los países están en guerra, donde hay esta escasez total. Bueno, con este tercer método de Rebolico pudiéramos comprar el aceite, pero está tan caro, aunque creo que voy a tener que comprarlo realmente por ahí porque no hay de otra. ¿Qué más voy a hacer? Pero hay un cuarto método. El cuarto método es Supermarket 23. Sí, pues te cuento que es un sitio cubano, pero donde no puedes comprar desde Cuba. Tienes que tener un familiar, amigo, alguien en el extranjero que te compre desde otro país los productos que están ahí. Entre ellos, aceite. Es que el pago en este sitio cubano hay que hacerlo con tarjetas en dólares en divisas extranjeras, no con nuestras tarjetas en MLC, que se supone que nuestras tarjetas tienen dólares de forma digital y que con eso pudiéramos comprar en sitios cubanos. Pero no es así. En Supermarket 23 no se puede. Solo puedes comprar con tarjetas extranjeras como Mastercard, como Visa. Por eso desde Cuba no puedes hacerlo, ni teniendo MLC dólares en tarjetas. Cuando abres la página, lo primero que te sale es una promoción. Dice aceite de cocina Yeya de soya, por supuesto. Ahora, en 4 presentaciones diferentes. Para más opciones en tus compras a Cuba, no dicen en Cuba, a Cuba. Están conscientes que es desde otro país. Cuando entras en la página, puedes buscar productos y aceite en cualquier provincia, desde Guantánamo hasta Pinar del Río, desde la Punta de Maicí hasta el Cabo de San Antonio. Hay diferentes precios de aceite de soya, que es el que consumimos los cubanos porque es el más económico, desde $3, $5 hasta $84
$2. O sea, aceite en Supermarket 23 sí hay. Mi punto es, ¿por qué? Si este sitio es cubano, ¿por qué no puedo comprar en pesos cubanos con mi salario? O por lo menos, ¿por qué no puedo comprar con estos dólares digitales en MLC? ¿Por qué tiene que comprarlo alguien desde afuera cuando en este sitio siempre hay disponibilidad? Quedamos en que son 4 métodos en Cuba para comprar aceite. 1, el aceite que nos venden normado por la libreta de abastecimiento, que por supuesto no alcanza, lo que dará será para una semana. Segundo método, tiendas en MLC. En estas tiendas el principal problema es que no hay aceite. El que hay es de oliva, bien caro, y para comprar MLC Caballero es bien difícil, porque los cubanos no cobramos en dólares, cobramos en moneda nacional. Tercer método, Rebolico. En Rebolico siempre vas a encontrar aceite, pero la verdad que es bien caro. No es para todos. Cuarto método, Supermarket 23. Pero la verdad es como si no existiera, porque no está hecho para nosotros los cubanos que vivimos en Cuba, sino para los que viven en otros países y tienen tarjetas con las que sí puedan comprar ahí, tarjetas duras. Así que yo quiero que me digas ahora, ¿cuántos métodos existen en tu país para comprar aceite? ¿Es fácil? ¿Es tan difícil conseguirlo aquí en Cuba? Por lo pronto, bueno, déjamelo en los comentarios y yo, mientras tanto, voy a seguir hojeando Rebolico para ver el aceite que me encuentro con un mejor precio. Deséame suerte, ¿eh? Nos vemos en otro video, por supuesto. Y te digo que ¿por qué no te has suscrito? Vaya que esto es gratis, caballero. Esto no es como el aceite que hay que pagarlo carísimo. Suscribirse es gratis. Suscríbete y con eso me apoyas cantidad. Igual que cuando me das like, cuando lo compartes con todas las personas que conoces. Eso me ayuda muchísimo porque hace que el video tenga un alcance grandísimo. Coméntame, activa la campanita para que no te pierdas ni un solo video, que estamos subiendo video todos los miércoles y sábados. Así que nos vemos en otro video.